Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Yo voy a dar el resumen de lo que es formación de la personalidad. Definición de la personalidad según la perspectiva humanista de Carl Rüger. La teoría humanista de la personalidad de Carl Rüger enfatiza la importancia de la tendencia hacia la autorización de la formación del autoconcepto. Los psicólogos humanistas como Carl Rüger propusieron algunas ideas sobre los procesos mentales en los que se enfatiza la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. La teoría de la personalidad de Carl Rüger es un ejemplo de este optimismo personalidad de la persona, alternamente funcionales. Es para Carl Rüger un marco en el que fluye en tiempo real, un modo de vivir la vida que se adapta a las circunstancias constantemente. Etimológicamente, personalidad procede del latín personalidad, que significa un abstracto, lo mismo que personas en concreto, así como racionalidad. Es el estrato de razón, estructura de la personalidad. Es el conjunto de características personales de un ser humano. Estas son en partes innatas, en partes adquiridas, constituyen el comportamiento de todo individuo humano. La estructura de personalidad se compone de dos partes, una contingente y un consistente, y la otra plástica o modificable. La primera es aquella permanente que comprende la estructura biológica y los aprendizajes. La segunda se trata principalmente de los aprendizajes y adecuaciones de comportamiento en el sujeto. Realiza más tardíamente, en muchos casos consistente. Buenos días, mi nombre es Archa Castillo Byron Steven, soy del grupo número 6 y les voy a hablar sobre los mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa. Es un nombre dado por el psicólogo Sigmund Freud a las manifestaciones del ego ante la existencia del peligro o también alguna situación que nos incomode. Hay al menos 15 tipos de mecanismos de defensa conocidos y explicados por las teorías de psicología. Entre ellas podemos mencionar la compensación, la expiación, la fantasía, formación, la identificación, la asimilización, la negación, la proyección y la regresión. Y les explicaré cada una de ellas en un breve resumen. Uno de ellos es el desplazamiento, se refiere a la rendición de un impulso, habitualmente una agresión, hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, alguien que se siente frustrado con su jefe, le suelta una patada a su perro o algún objeto inanimado o alguna persona, simplemente porque está buscando cómo desplazar ese sentimiento. El segundo de ellos es la sublimación. Es similar al desplazamiento, pero con el impulso que se canaliza hacia una forma más aceptable, una pulsión sexual que se sublima hacia una finalidad no sexual en sí. Apuntado a objetos voladores positivamente por la sociedad, como la actividad artística o la actividad física o la investigación intelectual. Uno de los terceros es la represión. Es el mecanismo que Sigmund Freud descubrió primero. Hace la referencia al proceso por el cual él ya borra eventos y pensamientos que serían dolorosos si se mantuviera en el nivel de consciente, ya que la satisfacción de la pulsión deprimida resulta inconcibible con otras exigencias del superyo o de la realidad. Uno de los cuartos es la proyección. Hace una referencia a la tendencia de los individuos a atribuir sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otras personas. Las proyecciones más comunes pueden ser comportamientos agresivos que provocan un sentimiento de culpa y fantasías o pensamientos sexuales socialmente no aceptados por la sociedad.
Como por ejemplo, si una chica es su compañera de piso, pero el superior le dice que eso es inaceptable, puede resolver el problema pensando en otra persona que la odia a ella. El quinto en este caso es la negación, es el mecanismo por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de su conciencia, y por lo tanto trata aspectos evidentes de que la realidad como si no existiera en sí. Como por ejemplo, un fumador se niega a fumar porque puede provocar problemas serios para su salud, pero se niega a aceptarlo. Uno de los sexos es la regresión. Hace una referencia a cualquier retroceso, situación o hábitos anteriores. Un retorno a los patrones de comportamiento inmaduro, como por ejemplo un adolescente, al que no se le permite un fin de semana con su amigo salir de fiesta, por lo cual hace un berrinche y grita delante de sus padres, tal como si fuera un niño de menor edad. Uno de los séptimos es la formación reactiva. Son los impulsos que solo se reprimen, sino que además se controlan exagerando el comportamiento opuesto, es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso, sustituyéndolo en sí por un pensamiento más agradable, como por ejemplo que una persona esté muy enfadada con su amigo, pero él dice que está todo correcto para evitar una discusión o un posible conflicto. Una de las octavas es el aislamiento. Es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos, como una forma de soportar y tolerar menos los hechos y la realidad. Se separa una idea intolerable para el yo de las emociones que produce. Así permanece en la conciencia de forma debilitada, como por ejemplo, relatar un episodio traumático con una tal normalidad que le vuelve que celebrar del tiempo de cualquier situación habitual, como si hablara de algo que pasara simplemente como que listo, pasó y ya. Condensación. Es un mecanismo por el cual ciertos elementos inconscientes se reúnen en una sola imagen o objeto durante el sueño. Consiste en la concentración de varios significados en un único símbolo. El proceso de condensación hace un breve relato del contenido manifestando que sea mucho más breve de la descripción antes dicha del contenido latente. Es un término que urge las explicaciones psicoanalíticas que dan cuenta de la creación de los sueños. Racionalización. Es la parte que se constituye en una razón real que no es aceptable. Es decir, que cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Como por ejemplo, que una mujer se enamora perdidamente de un hombre e indica que una relación al cabo de un mes empieza un noviazgo. El hombre rompe la relación porque considera que la mujer tiene una autoconfianza muy baja y no le deja respirar. Pese a que la mujer lleva 3 fracasos amorosos consecutivos por la misma razón, concluye que ya sabía que este hombre era un perdedor, o bien desde el primer momento que se supo que el hombre no le convenía. Confianza en sí mismo. Es la seguridad o la confianza en ti mismo lo que implica sentirte seguro de ti mismo y de tu talento. No de una forma arrogante, sino que de una forma realista. Esta seguridad no significa sentirse superior a los demás. Se trata de saber internamente y con seguridad que eres una persona capaz. La confianza en uno mismo es uno de los pilares básicos de la felicidad, sobre el que descansa la motivación para enfrentarnos a los retos de la vida. La capacidad para establecer buenas relaciones con los demás y autoafirmarnos ante ellos, asumir responsabilidades, aceptar los fracasos propios y un sinfín de aspectos que necesitamos entre la confianza propia para gestionarnos de manera óptima. Y así es como finalizo mi parte. Mi nombre es Buenos días, profesor. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar y ver. A mí me ha tocado psicosis. Psicosis es cuando una persona pierde el contacto de su realidad y comienza a delirar. Para mí la psicosis se da mucho en las personas que consumen a diario sustancias ilícitas como drogas, que a veces piensan que los vienen siguiendo, que los van a matar, corren, hablan solos. Comenzamos con pensamientos confusos. Los pensamientos más comunes se vuelven confusos o dejan de guardar una relación adecuada entre sí. Muchas personas podemos tener esos pensamientos confusos en nuestro día a día. Creencias falsas. Con la persona afectada de un episodio psicótico
tiene creencias falsas, como delirios. El grado de convencimiento es tan alto que ninguna cosa la hace razonar. Creencias falsas quiere decir que cuando una persona pasa una tragedia, comienza a hacerse sus propias creencias. Cambios afectivos y percepción. A veces la forma de sentir de la persona cambia de repente, sin que exista una razón aparente, haciendo cambios bruscos en su personalidad. Cambios de conducta. Las personas que padecen una psicosis presentan cambios de conductas en su conducta habitual. En algunos casos se vuelven extremadamente activas y todo el día pueden reír. Por eso digo que se da mucho este cambio en las personas que consumen o en las personas que han tenido o tienen trastornos de personalidad. Creo que también esto pasa en las personas que han pasado alguna tragedia. Autoconocimiento. Como autoconocimiento designamos el conocimiento que tenemos nosotros mismos. Cuando nosotros de niños pasamos a la juventud, vamos conociendo nuestro cuerpo, vamos conociendo cosas distintas y cada vez nos aprendemos a conocer más. Eso quiere decir un autoconocimiento. Autopercepción es la capacidad que percibimos a nosotros mismos como individuos en un conjunto de cualidades y características, diferenciándonos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Diana Villesi y a mí me toca hablar sobre lo que es la autoestima. Se dice que la autoestima debemos definir entre autoconcepto y autoestima. Así, la autopercepción forma un concepto mental de quién y cómo somos y una imagen mental de nosotros mismos. Es decir, una idea de cómo somos tanto físico como psicológicamente. Se dice que formamos ideas. Esas imágenes a lo largo del tiempo empezamos nuestra infancia. Cuando más realista sea el autoconcepto con el ambiente que nos rodea mayor, pero nuestra capacidad de crecimiento personal. La autoestima es una característica de la psicología de la persona, en forma en que nos valoramos, nosotros mismos. También la autoestima nos surge de la evaluarnos positivamente en cada situación. También se dice que la autoestima no es un concepto fijo y estable. Podemos afirmar que la autoestima es la base, los conocimientos de nuestra salud psicológica. Con una autoestima sana, seremos inmunes a cualquier situación. Una autoestima sana previene enfermedades psicológicas y ansiedad. También se dice que la identidad es el conjunto de rasgos de la característica de un individuo, como sus actitudes, habilidades y su carácter, su temperamento y sus virtudes y su carencia, todos los cuales permiten que se diferencien los demás y reconozcan su identidad personal.
La identidad es considerado como un fenómeno subjetivo. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia o distintos grupos social o cultural. La identidad personal está formada por los siguientes elementos. Por los grupos de pertenencia. Se trata de los grupos humanos a los que nos suscribimos voluntariamente o voluntario. Y con lo que participamos una serie de valores. Hay como una historia común, tradicional y costumbre, expresión y orientación política. Muchas gracias.